Amén. Ahora vamos a invitar al hermano Jorge Cerrón, que tiene la palabra de Dios. Hermano Jorge, por favor les pedimos que pongan atención. El hermano va a hacer preguntas, conteste. Amén. Bienvenido, hermano. Gracias, pastores. Hermano, feliz sábado. También una alegría y un privilegio estar con ustedes. No va a ser un sermón, es una clase bíblica. Y como es una clase, ustedes son mis alumnos, yo soy el profesor, ¿cierto? Y el profesor respeta al alumno y el alumno respeta al profesor, ¿cierto? Pues hacerles preguntas. Yo voy a pedir que todos los hermanos que están atrás pasen adelante, por favor. Los diáconos, ayúdenme, ¿me pueden ayudar los diáconos? Todos los que están de la mitad para atrás, ven adelante. Quiero ver el rostro de los alumnos, quiero conversar con ellos, quiero saber quién entiende, quién no entiende. Tengan la bondad de venir adelante, por favor. Los diáconos, ¿quiénes son los diáconos? Ven adelante, por favor, ven adelante. Las últimas bancas deben estar vacías. Cuando Elías levantó el altar, dijo, acérquense. Este es el altar. Vengan, por favor, vengan. No están sordos, ¿cierto? No les quiero incomodar, pero es una clase, ¿no? Quiero verle el rostro, quiero ver quién entendió, para preguntarles. Las últimas bancas deben estar vacías, por favor. Tengan la amabilidad de venir los jóvenes, especialmente los jóvenes. Los jóvenes están más cerca aquí. Hermano, las últimas bancas quiero que estén vacías, por favor. No se molesten. Tienen que estar vacías las últimas bancas. Las últimas bancas que estén vacías, por favor. Jóvenes. Venga, bailan, no se molesten. Es una clase. Bien, mientras tanto, mientras los alumnos de atrás que no se mueven, un poco rebeldes, vamos a abrir la Santa Biblia en el libro de San Mateo. Mateo capítulo 25. ¿Qué dice Mateo 25? Entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Vamos a leerlo todo en voz alta, ¿cierto? Hermano, los que están atrás, ¿por qué no vienen adelante, por favor? ¿Por qué no vienen? Vengan. Dice, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellos eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿A qué se refiere cuando dice el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir? ¿Alguien da la respuesta? ¿A qué se refiere cuando dice el Hijo del Hombre? Nadie sabe la hora que va a venir. ¿Se refiere a la segunda venida? ¿Están seguros? Mi hermana, diga usted. Mire, es salón de clase, hermanos, en salón de clase, quiero la atención. No es por respeto a mí, es respeto a la palabra de Dios. Y el que narró esta parte de la Santa Biblia es el propio Señor. ¿O no? ¿Sí? Sí, entonces, por respeto a Él, pongámosle toda la atención posible, porque vamos a entender qué significa esta parábola. Un salón de clase. ¿A qué se refiere cuando dice el día y la hora nadie sabe? A ver, alumnos, ¿a qué se refiere? Hermana, fuerte, por favor. No hay un micrófono para que puedan acercar.
para que le escuchen. Es un salón de clase. Bueno, yo siempre pensé que se refería a la segunda venida, pero escuché una prédica, creo que del pastor Bor, que hace referencia al paso de Jesús del lugar santo al lugar santísimo. La hermana dice que le escuchó al pastor Bor, que el pastor Bor dijo que es el paso de Jesús del lugar santo al lugar santísimo. ¿Está de acuerdo, hermano? ¿Está de acuerdo, hermana? Yo lo entiendo diferente. ¿Qué le entiende usted? Yo entiendo que es la segunda. Pasa el micrófono. Yo entiendo que es la segunda venida de Cristo, pero que lo que usted está diciendo que nadie lo sabe, sí, porque Dios no ha dado una vez. Usted es mexicana, ¿no? Sí. ¿Sabe cuándo le pongo? ¿Sabe cuándo le califico? 0. En México la puntuación es del 0 al 10, ¿no? Se vale, por lo menos me califica usted. Tiene 0. Usted le pongo 5. Hermanos, no es la segunda venida. Se refiere al juicio investigador, pero no a todo el juicio investigador. Porque el juicio investigador empezó en 1844 y ¿cuándo acaba? ¿Cuándo acaba? Cuando termina el tiempo de gracia, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué se refiere el día y la hora? Nadie sabe. Porque si es de 1844 hasta el fin de la gracia, ¿son cuántos años? Ya van como casi 200 años, va a ser ya. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? El juicio investigador. Tiene 0. Hermanos, cuando dice el día y la hora nadie sabe, se refiere al momento en que el caso de nosotros es presentado ante el Padre. El primer caso presentado ante el Padre, ¿de quién fue? ¿Quién fue el primer muerto? El primer caso que se presentó ante el Padre fue Abel. Ahora, de los vivos, de hermano Juan dice, nadie sabe cuándo. Nadie sabe, escribió ella, cuándo nos va a tocar a nosotros. A eso se refiere. No a la segunda venida. Otra pregunta, ¿quién es el esposo? Cristo. ¿Quién es el esposo? Cristo. Hermanos, pero aquí dice lo siguiente, ¿no? Dice, eran 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Quiénes son las vírgenes? El pueblo de Dios. Las vírgenes son los miembros de la iglesia del Señor. Y en la iglesia del Señor hay personas que están preparadas y hay personas que no están preparadas. Y cuando yo el juicio investigador, una parte de la iglesia no va a ser aprobada. Otra parte sí. ¿Se entendió? Hermanos, las vírgenes representan a todos aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. ¿A quiénes juzga el Señor en el juicio investigador? ¿A todo el mundo o a su pueblo? Hermanos, en el juicio investigador el Señor solo juzga a aquellos que se bautizaron, los que lo aceptaron. Como lo aceptaron, tienen derecho a que su nombre sea presentado ante el Padre para si se les concede la vida eterna o no se les concede la vida eterna. Mientras no aceptaron al Señor, no tienen ningún derecho a que su nombre sea presentado. ¿Está claro? ¿Me entendieron? ¿Está claro, cierto? Por lo tanto, las vírgenes, tanto las insensatas como las imprudentes, ellas son miembros de la iglesia, se han bautizado, participan de la iglesia, pero algunas tienen el aceite y otras no. Hay unos que van creciendo, algunos miembros, y hay otros que son como el árbol. ¿Se acuerdan del árbol que el Señor maldijo? Pura hoja, no hay fruto. La higuera. Hermanos, podemos participar en las actividades de la iglesia, hacer muchas cosas, pero eso no es suficiente. El hermano más activo se puede perder y el hermano más humilde que está en la iglesia se puede salvar. No es el frenesí, no son las actividades, no son el movimiento,
lo que nos crucifica al Señor, sino es que la piedad sincera, hermanos. Bien, vamos a desentrañar esto. ¿Cuándo dio el Señor Jesús la parábola de las 10 vírgenes? ¿Cuándo lo dio? Hermana, usted. ¿Cuándo lo dio? ¿Usted, hermana? ¿En qué momento? Cuando estuvo en el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte. Tiene 0. José Luis. Sí fue en el Sermón del Monte, pero de Mateo 24, cuando ya se estaba despidiendo. Muy bien. Hermanos, la parábola de las 10 vírgenes fue el último discurso de Jesús antes de la última cena. La última semana del Señor Jesús fue ¿qué pasó el día domingo? Fue la entrada triunfal a Jerusalén, ¿cierto? El domingo. El lunes, Él limpió el templo por segunda vez. El martes fue el último día que le subió en el templo. Y el martes Él le dijo a los fariseos, hipócritas, y fue el discurso más enérgico de Jesús, fue el día martes. Y el día martes, cuando Él sale del templo por última vez, Él empieza a subir el monte de los olivos y los discípulos le dicen, Señor, mira qué templo tan hermoso. Y Jesús, ¿qué dijo? No quedará piedra sobre piedra. Y cuando llegaron a la parte alta del monte de los olivos, alguien le preguntó, Señor, y una pregunta inteligente, hermanos, le dijo, Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? Porque Jesús siempre habló de su venida. Y en Mateo 24, Jesús, ¿qué dijo? Guerras, hambre, rumores de guerra, ¿cierto? Mateo 24. Pero después de dar la señal en su segunda venida, Él presenta esta parábola. Y luego, esa misma noche, habla de los talentos. Y termina su discurso con el juicio a las naciones. Mateo 24 y Mateo 25. El día miércoles la Santa Biblia no dice nada de Jesús. Como él iba a ser tomado preso el día jueves, el Señor Jesús ese día miércoles debió haberlo pasado ¿qué? En meditación y oración, porque él sabía que se venía su sacrificio. Y él estaba preparando su espíritu para esa tremenda lucha que tendría. Entonces, ¿cuándo dio el Señor Jesús la parábola de las 10 vírgenes? ¿Cuándo fue? En el Monte de los Olivos, ya cuando se estaba despidiendo. Muy bien. ¿Hay un micrófono por aquí, hermanos? Voy a pedir que un día cuando me ayude, por favor. Pero la Biblia no dice día, qué día dio la de las vírgenes. ¿No dice? Tiene 0, sí dice. No dice. Sí dice. Es como también acá dice, velad pues porque no sabed a Es que usted tiene que leerlo adelante y atrás, hermana. ha de venir, Sí dice. cuándo usted se ha de ir, ¿Cómo? el hombre ha de venir. No, es que, miren, en la Santa Biblia, hermanos, hay que leer el texto y el contexto. Exactamente. Falta el contexto. Aquí también está la otra, el juicio de las naciones. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Pero no, tienen que leer los versos anteriores. Pero la felicito porque está atenta. Está atenta, eso es bueno. Gracias, hermanita. Hermanos, ¿qué es el aceite? Espíritu Santo. Es la devoción diaria donde uno va creciendo y el Señor va llenando la vida, ¿cierto? Y uno va venciendo sus defectos, los pecados que uno va superando. Hermano, los propios discípulos tuvieron que sufrir ese proceso. Estuvieron 3 años con Jesús y el Señor sentía tristeza por la actitud de ellos. Los discípulos eran ambiciosos, eran hombres sin educación, pero no eran poco inteligentes. Hermanos, muchas personas que no han ido a la universidad, que están afuera, tienen más capacidad incluso que los que han ido a la universidad. ¿Sí?
Es que la vida no le dio la oportunidad. Los discípulos no habían en la escuela de los rabinos, pero eran jóvenes muy inteligentes, hermanos. Y el problema de ellos era que siempre estaban buscando que el primer puesto. Es natural, ¿cierto? En la escuela los muchachos luchan ¿por qué? Por sacar el primer puesto. Es una guerra ahí. Y a Jesús le dolía eso. Cuando Él murió, recién entendieron los discípulos su verdadera condición. ¿Bien? ¿Eso nos pasa a nosotros o no? Porque somos tan humanos como los discípulos. Bien. Ahora, luego acá dice, y a la medianoche oyó un clamor y aquí viene el esposo a ir a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿A qué se refiere esto? Es la palabra de Dios, pero ¿a qué se refiere? ¿Alguien me puede decir? ¿Usted, hermana? ¿Usted? ¿Jóvenes? Hermanos, todo esto tiene que ver con el juicio investigador. Mire, las vírgenes, volvemos a repetir, ¿a quién se refiere? Al pueblo de Dios. Las bodas del Cordero, ¿es lo mismo que la cena de la boda del Cordero o es diferente? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Las bodas del Cordero y la cena de las bodas del Cordero es lo mismo o es diferente? Cuando hay un matrimonio, una cosa es la ceremonia, ¿cierto? De la boda, y otra cosa es la comida, ¿o no? En la iglesia se invita, todos pueden venir a asistir aquí al matrimonio, pero no todos se les invita a la comida, ¿o no? ¿Cierto? ¿Sí? Hermanos, cuando la Biblia habla de las bodas del Cordero y habla de la cena de las bodas, son dos cosas diferentes. ¿Quién me puede explicar qué son las bodas del Cordero? A ver, todos dicen que usted, hermano, ¿qué es la boda del Cordero? Yo quiero que esta mañana, al retirarnos, hermanos, entendamos qué es una boda del Cordero. ¿Y qué es la cena de las bodas? Son dos cosas diferentes. Pero ¿qué cosa quiso decir el Señor Jesús con la boda del Cordero? ¿A qué se refería? ¿Usted? ¿Cómo dice? No le vayas a casero. La boda del Cordero es la unión de Cristo Jesús y su iglesia. Sí, está bien. Ahora, la boda del Cordero, mis hermanos, tiene un momento. Hay un momento. Mire, la palabra de Dios presenta a la iglesia como la esposa del Señor, ¿cierto? Hermanos, en las relaciones humanas no hay nada más personal e íntimo que el matrimonio, ¿cierto? ¿Cierto? Hermanos, cuando el Señor usa la figura del matrimonio, está diciendo que la relación entre él y su iglesia es muy estrecha. Mire, él dice que la iglesia es la esposa. O sea que la cercanía entre el ser humano y su Señor tiene que ser muy estrecha, hermanos. Cuando el Señor Jesús se levantaba en las mañanas, cuando estuvo aquí en la tierra, dice la hermana Juan, que Él ponía sus planes a su Padre. Hermanita, ¿usted en qué trabaja? Por donde quiere, le pregunte. ¿En qué trabaja usted? No estoy trabajando. Bueno. Pero yo trabajaba haciendo tamalitos y vendiendo en la calle. Eso es lo que yo estaba haciendo. Mire, en el caso de la hermana, vamos a suponer que la hermana está trabajando ahora, ¿no? Se levanta. Lo primero que es agradecer a Dios, ¿cierto? Sí. Señor, gracias porque amaneció.
Y luego le presenta a su familia, nombre por nombre, y dice, cuida a fulano, a sutano. Hermanos, ¿y hay que orar por las mascotas o no? Sí. Yo oro por mis animalitos y le digo al Señor, mira, Capitán, Perlita, Titina, los gatitos. Hermanos, porque son parte de la familia o no. Sí, hermanos. Y Dios, pedirle que Dios cuide, porque el diablo aún se deleita matando a los animales. Se deleita, hermanos. Y los ángeles también protegen a los animalitos. Entonces uno le dice, Señor, cuídalos. Y luego le dice al Señor, Señor, yo voy a salir a mi trabajo, acompáñame en esto, hay un problema económico, financiero, hay una dificultad. Y luego dice, y luego tengo una cita con el médico, permite que no salga nada mal. Y luego iré a comprar, y luego en la tarde vendré. Hermanos, al Señor hay que contarle todo, ¿o no? Sí, hermanos. Aquí hay 2 palomitos, 2 tórtolos. ¿Ustedes son novios o esposos? Novios. ¿Ustedes hablan por teléfono? Sí. Y le cuentas todo a ella, ¿no es cierto? ¿Qué vas a hacer? Y tú a él, ¿no es cierto? Y entonces es parte de la relación, ¿no? Porque la cercanía, la confianza, y uno aconseja al otro. Eso tenemos que hacer con el Señor, hermanos. Qué bonito, ¿cierto? Señor, tengo este problema. Tengo que ir a la corte porque me pusieron un ticket y yo realmente no quise cometer el error, fue un problema. Y hermanos, ¿y al Señor le agrada que le contemos o no? Hermanos, el Señor se siente contento de que sus hijos confíen en Él. Hermanos, nadie se ha levantado de estar arrodillado débil. Cuando uno se levanta después de haber orado al Señor, uno se yergue con paz, con gozo y con confianza. Bien, hermanos, el Hijo de Dios va creciendo. Y estos son las vírgenes prudentes, ellas. Pero dice, cuando pide, dame de tu aceite, No se puede. hermanos, el papá no puede salvar al hijo, ni la esposa al esposo. Es personal, hermanos. Una conexión personal. Es personal, hermanos. Había un pastor, el hombre imponente, alto, fue a hacer una visita pastoral. Y la hermana le dice, pastor, tengo que decir algo, le dice. Su hijo está haciendo esto y aquello. Y bueno, ese pastor se derrumbó y se puso a llorar. ¿Él puede salvar al hijo? No. Hermanos, pero sí podemos ayudarnos uno al otro para que se salve, hermanos. Hermanos, y ese trabajo nos ha dado Dios a nosotros. Ayudarnos unos a otros para alcanzar la vida eterna. Hermanos míos, ¿cuál es el deber de la iglesia de Poughkeepsie aquí en Poughkeepsie? ¿Todos nosotros somos extranjeros o no? Sí. Hermanos, nuestra misión es no solo predicar a los hispanos, también a los americanos. ¿Sí? Pero hermanos, ¿cómo lo vamos a hacer? Hermanos míos, pidámosle sabiduría al Señor. Si Él ha permitido que estemos en esta ciudad, gocemos de las bendiciones que nos da esta nación, ¿o no? Sí. Es nuestro deber anunciar que Cristo viene. Hay miles y millones que pasan por las calles, no saben absolutamente que Cristo viene. ¿Y de quién es el deber? Nuestro. Bien. La parábola, hermano, dice que el clamor de medianoche. El clamor de medianoche tiene su momento histórico. Hermanos, Guillermo Miller habló del juicio investigador. Guillermo Miller habló del juicio investigador. A ver, hermana, ¿habló del juicio investigador Guillermo Miller? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuánto quiere que le ponga?
Cero. Yermo Miller nunca habló del juicio investigador. Yermo Miller no tenía de la más mínima noción que hay un juicio, que hay un santuario celestial. Él no sabía. Ese conocimiento del santuario celestial, el juicio investigador, la iglesia fue aprendiéndola poco a poco. ¿Cuál fue el tema central de la predicación de Miller? ¿Cuál fue el tema central de la predicación de Miller? La segunda venida. Hermanos, y Miller se gozaba predicando que Cristo que vuelve, hermanos. ¿Nos da esperanza esto o no? Hermanos, ¿saben cuándo se predica en la iglesia adventista que Cristo viene? ¿Saben cuándo se predica eso? En los funerales. Ahí es donde todos predican que Cristo vuelve. Después, ¿verdad, hermanos? Que Cristo viene, ya lo hemos escuchado tantas veces que ya es como un disco rayado, hermanos. Cuando cada día que pasa, la venida del Señor está más cerca. Hermanos, en la predicación del mensaje de la segunda venida, tenemos que usar nuestra voz, nuestro dinero, porque eso cuesta. Nuestro tiempo. Decir al mundo, Cristo viene. Hermanos, Miller tuvo, y los hermanos tuvieron el chasco. Cristo no vino el 22 de octubre, no vino. Y para amanecer el 23 de octubre, todos los hermanos lloraban amargamente, hermanos. Es como que, a ver, vamos a un ejemplo. Aquí voy con los palomitos otra vez. ¿Cuándo se casan ustedes? No sabemos. ¿No hay fecha? No hay fecha. Pero se va a casar. Claro. No está jugando, ¿no? No, en serio, ¿eh? Sí, pues sí. Porque esa niña es una hija de Dios, ¿no? Sí. Vamos a suponer que fijan la fecha, hermanos. Y aquí ¿quién llega primero? El novio, ¿cierto? Llega el novio y la novia nunca se aparece. Ha pasado. Todos los invitados, hermanos, primero es doloroso y segundo, ¿qué es? Humillante, ¿cierto? Hermanos, él se iría a su casa y lloraría de rabia, ¿o no? Sí. De frustración. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? Todo se construyó, fue un engaño. Eso le pasó a los que esperaban que Cristo viniese el 22 de octubre, hermanos. Toda la noche lloraron, hermanos. Y muchos dijeron, que hemos creído tontamente. Y, hermanos, de los nada más. Hermanos, bíblicamente el día termina a las 6 de la tarde, ¿cierto? Y ellos esperaban que Cristo viniese al atardecer. Y alguien dijo, probablemente a medianoche. Tampoco vino a medianoche. Hermanos, una tristeza terrible. Pero en la mañana del 23 de octubre, el Señor se manifestó. ¿Qué pasó? ¿Alguien me puede contar? El 23 de octubre aquí en Rochester, en este estado la iglesia adventista, ¿en qué estado nació? ¿En qué estado de los Estados Unidos nació la iglesia adventista? En Nueva York, hermanos. Estos son lugares históricos. Ahí en Rochester iba Hiram Edson, triste por el fracaso. Cuando iba caminando, ¿qué pasó? ¿Saben o no la historia? ¿Saben? Ajá, hermanos, tuvo una visión. Vio el santuario celestial y Hiram Edson entendió, dijo, Miller decía que el santuario será purificado el 22 de octubre y Miller decía que el santuario es la tierra y la tierra será purificada solo cuando Cristo vuelva. Pero como Hiram Edson recibió la visión, entendió que el santuario de Daniel 8:14 no se refería a la tierra, sino que al santuario celestial, hermanos, y entendió y avisó. Y los hermanos, ¿qué pasó con la fe de ellos? Se encendió, hermanos. Y poco a poco entendieron que hay un juicio investigador.
que Cristo es nuestro abogado. ¿Entendieron eso?